Aquí iniciamos. Ahora sí. Ok, muy buenas noches tengan a cada uno de ustedes, nuestros amados televidentes y suscriptores. El día de hoy venimos con un nuevo debate aquí en el canal del Precio de la Verdad, que Jonathan Vargas es el retador acerca del tema ¿Fue María siempre virgen?, en el cual Jonathan Vargas defiende que María fue siempre virgen y José Galileo que María no fue perpetuamente virgen. Entonces vamos a empezar con una breve introducción. Jonathan, vas a presentarte, vas a decirle al público de dónde vienes, qué defiendes, y José Galileo también va a tener su momento de presentación. Sí. Bueno, ¿qué tal? Saludo a todos los que me conocen y a los que no me conocen. Me presento brevemente. Mi nombre es Jonathan Vargas. Pertenezco al grupo del Peso de la Verdad y soy de Chile. Así que estoy listo para poder defender aquellas verdades cristianas que las podemos plasmar tanto en la historia como en la misma escritura. José, si puedes presentarte, por favor, te lo agradecería. Bueno, soy José Luis de Colombia, Cali, Colombia, y es un gusto estar presente aquí con estas personas que me han invitado. Efectivamente, el tema que vamos a analizar es basado en la Biblia, pero también tiene una extensión histórica. Entonces, esperamos de que el diálogo sea constructivo y ayude a muchas personas a visualizar estas verdades que enseña la Biblia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por presentarse. Mi nombre es Eliseo Delgado, voy a ser el moderador del debate. Y ahora vamos a presentar cientos puntos que vamos a tomar en cuenta. Es el formato que ya han aceptado cada uno de los individuos, que son 10 minutos de presentación doctrinal, 10 minutos de refutación. Aquí se recuerda mostrar que el argumento del oponente es contrario. 5 minutos de contrarrefutación y también 2 preguntas intercaladas con 30 segundos de respuesta. Solo les quiero aclarar, aquí adelante tengo mi cronómetro, lo voy a estar mostrando cada 5 minutos para que así ustedes puedan ir pendientes y para que así puedan ver de que no hay trampa alguna aquí. Entonces, cuando querrás, Jonathan, ya teniendo todo en claro, podemos empezar con tu exposición acerca de la presentación de la doctrina. Entonces, aquí voy a tomar el tiempo y después de 5 minutos te voy a mostrar el cronómetro, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces comienzo con mis 10 minutos de presentación. Vamos a hablar, y siempre comienzo con lo mismo con este asunto porque encuentro que es muy vital hablar de la perpetua virginidad de María, que es curioso esto, porque hablar de ella en este aspecto fundamental es simplemente hablar y confesar que Jesucristo es el Mesías. Vamos entonces a decir varios aspectos. Primero, que es una doctrina totalmente bíblica. Si bien es cierto, las escrituras no enseñan explícita o literalmente ni que perdió su virginidad, ni que llegó totalmente a su virginidad, no podemos leer eso literalmente en la Biblia. Sí, con base a toda la evidencia que esta nos muestra, podemos concluir que María fue perpetuamente virgen. Esta doctrina la podemos encontrar en la patrística. Uno de los primeros en mencionarla fue Orígenes de Alejandría, a finales del siglo III. También lo podemos encontrar en la historia, ya muy temprano en el protoevangelio de Santiago, de comienzo del siglo II. También está en los concilios, como el concilio de Éfeso del año 431 y en el concilio de Constantinopla del año 553, el cual es un concilio ecuménico. Es un dogma en el cristianismo. También está en los padres de la Reforma. Los 3 padres de la Reforma creían esta doctrina. Y está también en las confesiones de fe reformadas. Lo podemos encontrar en la Confesión Helvética, el capítulo 11, en el párrafo 4. Vamos a explicar, antes de ir a eso, qué es un milagro, ¿ya? Un milagro es un hecho no explicable por leyes naturales, sino por una acción divina. Eso es lo que es un milagro. Y cuando nosotros viajamos a Isaías 7:14, que es el texto bíblico donde yo quisiera partir,
hablamos justamente de la profecía respecto a la persona del Señor Jesucristo en relación a María. Y dice, por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí tenemos la postura en lo que está diciendo la Escritura, que después se va a cumplir en Mateo, donde María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. La Escritura nos dice que he aquí una virgen concebirá, primero antes de concebir ya era virgen, pero no hablamos de una virgen común y corriente, hablamos de una virgen muy especial, y eso está reflejado aún en el término hebreo, que vamos a referirnos un poquito más tarde respecto a la palabra virgen. Dice que la virgen concebirá, lo cual ya es un milagro. Y antes de concebir era virgen, por lo tanto ya es un milagro. Y vamos a ver que no era una virgen ordinaria, era una virgen especial. Y luego dice, y dará luz, que también una virgen que da luz también es un milagro, porque es algo anti-ley natural, o sea, de las leyes naturales, las vírgenes no dan a luz, y las vírgenes no conciben, ¿ya? Y después dice, llamará su nombre Emmanuel, que más tarde en Mateo va a decir que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros reflejamos la palabra alma, que es la palabra virgen en Isaías 7:14, esta palabra quiere decir que es alguien que ha sido preservado o guardada por Dios. Diferente a la otra palabra hebrea, que es betulá, betulá que también significa virgen, es traducida como virgen, pero la palabra betulá le falta algo que la palabra alma sí tiene. Por eso que la palabra hebrea allí no es betulá, es alma. ¿Qué quiere decir alma? Que no tiene betulá, porque las dos palabras significan vírgenes, también significan doncella, dependiendo del contexto, pero aquí la palabra es traducida como virgen. Y la palabra alma es alguien que es vedada, guardada o preservada por Dios, cosa que no tiene la palabra hebrea betulá. Cuando es betulá estamos hablando de una virgen común y corriente. Cuando es alma estamos hablando de alguien especial que es guardada y preservada por Dios. Por eso que la virginidad, ella es mucho antes, tiene esa virginidad en la profecía de Isaías 7:14, es una virginidad no común, es una virginidad dada por Dios. Es por eso que esta virginidad no se va a perder, porque supuestamente María dio luz de un parto normal, porque las vírgenes no dan a luz. Todo es un milagro de Dios. Vamos entonces a la palabra Mateo 1. En Mateo 1 tenemos la genealogía. Mateo fue escrito en aproximadamente el año 60 después de Cristo. Algunos más, otros menos, pero rondea esa fecha. En Mateo 1 tenemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Esta genealogía fue hecha 30 a 40 años después de lo hecho sucedido. Y cuando leemos el verso, Mateo capítulo 1, verso 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿ya? Aquí estamos hablando de la palabra hermano en el sentido de genealogía, es decir, corresponden hermanos de sangre, ¿ya? Esos son hermanos de sangre los que están hablando aquí, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Leemos el verso 11, dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la aportación a Babilonia. También nuevamente encontramos con la palabra hermanos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, es decir, hermanos de sangre. Cuando lleguemos al verso 16, según el patrón, debería decir que María dio luz a Jesucristo y a sus hermanos, pero el texto no menciona esa palabra. Dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y la palabra hermanos brilla por su ausencia. Es la evidencia de que María no tuvo más hijos y que se mantuvo virgen. También leemos en Lucas 2, cuando vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, verso 42, el Señor Jesucristo dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesucristo tenía 12 años, era un niño, ¿ya? Y al regresar, ella acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Voy al verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Si ustedes se fijan bien, 12 años y los supuestos hermanos de sangre de Jesucristo brillan por su ausencia.
¿Dónde están los hermanos de 11, de 10 años que también estaban buscando al Señor Jesucristo? Y estamos hablando de un niño de 10, 11 años, Jesucristo tiene 12, ¿ya? Y un niño de 10, 11 años también puede perfectamente ayudar a su madre a buscar a su hermano, porque lo conoce. No está en el texto. Evidencia una ausencia de la existencia de los hermanos, de los supuestos hermanos de sangre del Señor Jesucristo. Seguimos más adelante. Cuando leemos en Juan capítulo 19, ¿cuánto tiempo me queda? Cuando vamos a Juan 19, Juan capítulo 19, verso 26, está el Señor Jesucristo crucificado, y dice, cuando vio Jesús a su madre, ojo con esto, ya han pasado muchísimo tiempo, ¿ya? El escenario otro, Jesucristo está crucificado, y cuando dice, verso 26, vio Jesús a su madre, al discípulo quien es la mamá que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos otra evidencia más que María no tuvo más hijos. Jesucristo le dice al discípulo que estaba presente, mujer, he ahí tu hijo. No le dice, he ahí tu otro hijo. O he ahí un hijo más. Le dice, he ahí tu hijo. Y después le dice, y al discípulo, he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesucristo aquí, si María tiene hijos, violaría la ley, porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos dicen, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, la obligación de los supuestos hijos de María, ¿ya? Es justamente preocuparse de ella, seguirla teniendo en casa, cobijarla, honrarla, seguirla cuidando. Pero no están en el texto. Y ojo que la escena es crítica. Está muriendo uno de sus supuestos hermanos. Está su madre desconsolada a los pies. ¿Dónde están los supuestos hijos de María? No existen. Y es tanto que no existen, gracias Eliseo, es tanto que no existen, gracias Eliseo, es tanto que no existen que Jesucristo le dice, he ahí tu hijo. Y María va a la casa de ese hijo. Es decir, María estaría violando la ley porque le corresponde ella estar con su familia, abandonando todo su hijo. Pero ella no, va al otro hijo que le dice el Señor Jesucristo. No hay evidencia que María tuvo hijo. Y la otra evidencia del sumo sacerdocio, que el sumo sacerdocio, según Hebreos 7:28, Jesucristo es sumo sacerdote, y en Hebreos 7:23 también lo podemos ver. Jesucristo, teniendo la unión hipostática, ¿ya? No puede tener hijos, gracias Eliseo, no puede tener hijos. Jesucristo, al ascender a los cielos, no puede tener hermanos de sangre ni hijos, porque si tuviera hermanos de sangre e hijos, según la ley, perdería el sumo sacerdocio, y por lo tanto no sería sumo sacerdote. Muchas gracias. Muy bien, ahora José Galileo, es tu turno. Voy aquí a colocar el cronómetro, está en 0. Cuando empieces a hablar automáticamente voy a iniciar el cronómetro. Es tu turno, son 10 minutos, ¿ok? Muchas gracias. Entonces empiezo mi exposición. Básicamente los historiadores, esta controversia de la virginidad de María la han dividido en 3 teorías. 3 teorías cuyo núcleo, digamos, más polémico es en el siglo IV, entre los años 370 y 385 más o menos, ¿no? En esos 10, 15 años se vieron con claridad esas 3 teorías. La primera teoría es la llamada teoría jerominiana. ¿Por qué? Porque resulta que es por primera vez en la historia, Jerónimo, aquel famoso escritor de la Vulgata, el famoso traductor de la Vulgata, da la teoría nueva de que los hermanos de Jesús no eran hijos de un matrimonio anterior de José, sino que eran hijos de una hermana de María. Curiosamente también llamada María, ¿no? 2 hermanas llamadas Marías, qué gran contradicción. Pero bueno, igual Jerónimo apuntó a esa teoría y esto nos dice, por ejemplo, un historiador, Pierre-Antoine Verheyen, dice, según la tercera teoría llamada jerominiana por Jerónimo, quien la inventó, ojo, Jerónimo inventó esta teoría, los hermanos habrían sido primos hermanos de Jesús.
En la versión original de Jerónimo, estos primos de Cristo eran hijos de una hermana de María llamada María de Cleofás. Este argumento apareció por primera vez en el Tratado contra el Vidio, publicado hacia el año 383 por Jerónimo. Entonces uno se pregunta aquí, si la teoría que tiene actualmente la Iglesia Católica de que los hermanos de Jesús son primos hermanos, son hijos de María de Cleofás, entonces la pregunta es si eso se lo inventó Jerónimo. Antes de Jerónimo, ¿qué se creía? Bueno, ahí es donde viene la segunda teoría, que es la teoría epifaniana. Estoy hablando de los conceptos de los historiadores, ¿no? Esto no me lo estoy inventando yo. Entonces, la teoría epifaniana es la que menciona Epifanio en el año 374. Él dice que se encarnó, es decir, fue engendrado de manera perfecta por Santa María, la siempre Virgen. Entonces, ya Epifanio en el año 374 mencionaba la virginidad de María, como lo había dicho ya Orígenes anteriormente, también a mediados del siglo II. Pero entonces, ¿qué dice en el Panarión, la obra El Panarión Epifanio? Él dice lo siguiente: dos hermanas, una Salomé y una María, o una Salomé y Ana, Santiago y sus hermanos, no eran hijos de María, sino eran hijos de José de un matrimonio anterior. Después de la muerte de la primera esposa de José, muchos años después, cuando él tenía 89 años, tomó a María, la madre de Jesús. Esto lo menciona entonces Epifanio en su obra El Panarión, entre el año 374 y 375. Entonces, notemos cómo en menos de 10 años hay dos teorías, pero hay una que reemplaza a la otra. La de Jerónimo, que es la teoría actual de la Iglesia Católica de que son primos hermanos, reemplazó la teoría de que eran hijos de un matrimonio anterior de José. Ahora la pregunta es, ¿de dónde venía esa teoría de Epifanio de que eran hijos de un matrimonio anterior de José? Ya Orígenes había mencionado que algunos creían eso. Ojo, Orígenes no dice, yo creo esto, no, él dice, algunos dicen que los hermanos de Jesús eran hijos de un matrimonio anterior de José. Listo. ¿De dónde viene esa teoría? Bueno, esa teoría, lo dice el mismo Orígenes, viene de los libros apócrifos. En especial, uno de los primeros libros apócrifos en mencionar esta teoría es el Protoevangelio de Santiago, que nuestro amigo mencionó. Entonces, el Protoevangelio de Santiago es el que empieza narrando de que José era ya muy entrado en años, más de 90 años, y que tenía estos más o menos 6 hijos, 4 hijos y 2 hijas de un matrimonio anterior. Entonces, dice el Protoevangelio de Santiago de que los ancianos de la ciudad de Jerusalén decidieron reunirse para rifar a la Virgen María que llevaba en el templo desde niña y tenía 12 años. Y decidieron, por medio de un sorteo de unas pajitas, al que le saliera la más larga, creo que era, entonces ganó José. Entonces el hombre de más de 90 años se casó con la niña de 12 años que era virgen. Entonces esto es lo que menciona el Protoevangelio de Santiago y otras fantasías que dice este libro, porque yo lo he leído y he visto realmente, pero eso de pronto lo voy a hablar más adelante. Entonces, por eso el teólogo Johann Kurz sostiene lo siguiente, él dice el siguiente comentario que me parece interesante. La falta de fundamento bíblico para esta opinión, la teoría epifaniana, fue la causa de que se abandonara en favor de una teoría insinuada por primera vez por Jerónimo, según la cual la expresión hermanos de Jesús debe tomarse en un sentido más amplio como si significara primos. Entonces, mire, como no había un fundamento bíblico para decir de que los hijos de María, los hijos de María, perdón, los hermanos de Jesús, como no había un fundamento bíblico para decir que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior, como se veía a las claras que era una invención, entonces Jerónimo se inventó la nueva teoría, la de que los hermanos de Jesús en realidad son primos hermanos, hijos de María de Cleofás. Pero entonces aquí es donde nos interesa a nosotros la tercera teoría, que fue la teoría que perdió en el siglo IV. Esta teoría se le conoce como la teoría gelvidiana porque fue propuesta por un cristiano llamado Helvidio, o Elvidio, como lo quieran pronunciar. Ahora, ¿de dónde sacó Elvidio su teoría? Bueno, la teoría del Elvidio tiene como base no solo las escrituras, sino la historia de los primeros siglos del cristianismo, en especial del siglo I y II. La teoría del Elvidio no es otra, sino la que nosotros creemos, que es que los hermanos de Jesús son hijos de José y de María, porque la Biblia dice que ellos dos son marido y son mujer. Y en la Biblia nunca se consiente un matrimonio sin relación
y un matrimonio sin procreación. Realmente la Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios, una bendición de Yahvé, como lo quieran pronunciar. Entonces, como los hijos son una bendición de Dios, el hecho de que María hubiera tenido un hogar, hubiera tenido hijos, no le quita nada de santidad. Al contrario, la hace mucho más bendita entre todas las mujeres. Ahora, vamos entonces al asunto bíblico. O sea, nosotros no negamos de que María tenga a Jesús de manera virginal, de una manera milagrosa, porque eso efectivamente estaba ya profetizado en el libro de Isaías 7:14. Y es una de las grandes profecías que se cumplen. Una mujer virgen, una mujer consagrada, una mujer apartada por Dios para esa misión especial, de manera virginal, tiene un hijo. Gracias. Y ese hijo se llama Jesús. Ahora bien, en los primeros años de la infancia de Jesús, por decirlo así, la Biblia guarda silencio sobre muchos aspectos. Es que no es solo sobre el aspecto de los hermanos de Jesús por el asunto del viaje a Jerusalén a los 12 años, no. La Biblia guarda silencio en muchísimos aspectos. Es más, desde del año 2 o 3 de Jesús, desde su infancia, hasta el año 29, cuando él se bautiza, prácticamente no hay información. La única información es ese hecho aislado en unos cuantos versículos de cuando tenía 12 años. Entonces, decir de que porque la Biblia guarda silencio acerca de los hermanos de Jesús en esos primeros años, entonces ya es evidencia de que esos hermanos de Jesús no son hijos de María, es ir contra lo demás, ya es una falacia del silencio, ¿no? Ad silentiam. Porque resulta que cuando Jesús tiene 29 años y la Biblia ya empieza en forma a narrar los acontecimientos de su vida y su ministerio, ahí la Biblia sí es muy clara y sí es muy específica al mencionar a los hermanos de él y al mencionar el núcleo familiar de Jesús. De hecho, el texto más reconocido, el texto que es una prueba que de por sí ya debería ser clara, ya debería ser contundente y debería ya de matar la polémica, es Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Menciona al padre. ¿No se llama su madre María? Menciona a la madre. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, menciona a los hermanos. ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? Menciona a las 2 o 3 hermanas según la tradición, porque la tradición dice que fueron 2 hermanas. Pudieron ser 3, no lo sabemos. Entonces, Mateo 13 es tan específico en mencionar un núcleo familiar que ni siquiera debería haber polémica. Ahora, la polémica, ¿por qué existe? La polémica existe por el dogma que se genera en el siglo IV por la teoría de Epifanio y después la teoría de Jerónimo, basada en libros apócrifos, y que Jerónimo trata de arreglar, de acomodar para que parezca bíblica, y esa es la teoría que actualmente se sigue en la Iglesia Católica y en algunas otras iglesias también. Pero la Biblia es demasiado clara en mencionar este núcleo familiar. Es más, el término los hermanos de Jesús, que siempre andan con María, es que es curioso, siempre andan con María, ¿no? Gracias. Nunca andan con María de Cleofas. Siempre andan es con María, la madre de Jesús. Y dice que son hermanos de Jesús. O sea, estamos hablando de una familia que siempre está junta. Y entonces lo menciona más de 9 veces, en más de 9 versículos se menciona que esos son los hermanos de Jesús. Y nunca se dice que sean hermanos espirituales ni que sean los apóstoles y discípulos, que es lo que me propondría demostrar después. Muchas gracias. Listo. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los 10 minutos de refutación. Les recomiendo que ataquen el argumento y no a la persona. Entonces, Jonathan, aquí tengo el cronómetro predispuesto. Cuando empeces a hablar, voy a correr el tiempo. Muy bien, adelante. Bien, como todos ustedes han podido escuchar, la verdad es que sin faltarle el respeto a mi oponente, la presentación del argumento que dio mi oponente de por qué María no fue perpetuamente virgen, la verdad es que es extremadamente pobre, ¿ya? Y lo vamos a demostrar por qué. Él comenzó hablando de teorías, ¿ya? Y le voy a definir a mi oponente la definición de la palabra teoría según la Real Academia Española, ¿ya? Dice que es un conocimiento especulativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay pruebas, que no hay evidencia. Yo presenté evidencia. Yo demostré
Le dije a él que históricamente, antes de Jerónimo, porque Jerónimo es del siglo V, ¿ya? Mencioné que Orígenes en la historia creía ya en la perpetua virginidad de María, y lo voy a citar. Orígenes de Alejandría dijo: María, como afirman los que se ensalzan, dice en su sano juicio, no tuvo otro hijo sino que a Jesús, dice Orígenes de Alejandría. Y qué hablar del protoevangelio de Santiago, que es de aproximadamente el año 140, 150 después de Cristo, mucho antes de Orígenes, comienzo del siglo II, donde el protoevangelio de Santiago habla, y en una escena en donde también da la idea explícita, por supuesto, no implícita, explícita, de que María fue perpetuamente virgen. Por otro lado, me parece que lo que él hace es una falacia ad verecundiam, utilizando a Jerónimo, como si, porque lo que es lo que quiso demostrar él, quiso que como todos son teorías, va basado en comentarios de lo que dijo otra persona, y finalmente va a redundar las fuentes de un libro apócrifo, ¿ya? Le voy a definir a mi oponente lo que es un libro apócrifo, ¿ya? Libro apócrifo, en los tiempos de Jerónimo, en los tiempos de Orígenes y en los tiempos del protoevangelio de Santiago, ¿ya? La palabra apócrifo es entendida no como libro no inspirado por Dios, sino como un libro de autor desconocido, ¿ya? Y en esa definición de lo que, porque eso es lo que significa apócrifo, ¿ya? Libro de autor desconocido. Y en ese, como libro de autor desconocido, cae el libro de Esther, cae el libro de Job, cae el libro Cantar de los Cantares. Son libros apócrifos, porque se desconoce quién escribió esos libros, ¿ya? Mucho más todavía, debiera entender mi oponente, que no podemos menospreciar el protoevangelio de Santiago, porque él dice que es un libro apócrifo, entendido como libro no inspirado por Dios, en una época donde no había canon. Es decir, no hay canon bíblico. Entonces, como separar este protoevangelio de Santiago como que fue algo especulativo que se le ocurrió a alguien. No, este libro muestra el pensamiento de la época, ¿ya? Orígenes demuestra el pensamiento de la época. Por otro lado, siguió hablando sobre, dio la idea como que lo que Jerónimo fue un invento de Jerónimo. Él dijo que habló de respecto a la santidad y dijo que María sería, si hubiese tenido hijos, sería, por lo que yo entendí, sería más santa, mucho más santa que otras mujeres, porque digamos que eso es lo que el tema del matrimonio, ¿ya? Bueno, eso no es ninguna evidencia, porque estamos hablando si María fue perpetuamente virgen o no, ¿ya? No estamos a hablar de suposiciones, ¿ya? Y todo esto, si la base de todo esto es que son teorías, digamos, pero sin demostrar nada, la verdad es que todo esto se cae, porque es bastante débil el argumento que presenta mi oponente. Luego habló de que efectivamente, yo lo dije en la presentación, de que no está literalmente en la escritura que María fue perpetuamente virgen, ni tampoco está literalmente en la escritura que María perdió su virginidad. Y él mismo dijo que la Biblia guarda silencio, ¿ya? Eso no debiera de ninguna manera interpretarse como algo negativo, ¿ya? Porque creo que mi oponente estará de acuerdo conmigo en que hay una larga lista de cosas en que la Biblia guarda silencio, ¿ya? Y no porque la Biblia guarde silencio, yo voy a tener que interpretarla de forma negativa. O sea, sería un desastre si yo hago eso, ¿ya? Porque por lo demás sería una violación a la hermenéutica. No se puede interpretar todo negativo porque simplemente la Biblia no lo menciona, ¿ah? Y aquí obviamente no nos vamos a caer en un biblicismo, porque difícilmente alguien entendería que fumar marihuana es bueno para la salud porque la Biblia no lo menciona, ¿cierto? Lo que pienso que no caeríamos en esa ridiculez. Entonces yo creo que deberíamos explicar la misma idea a este tema y basarnos en recoger todas las evidencias que la Biblia nos muestra. Yo no dije que por una sola evidencia hay que concluir que María fue perpetuamente virgen.
porque yo hablé de que hay que reunir todas las evidencias, me parece que lo dije, sí lo dije, que reunidas toda la evidencia que nos muestra la Biblia, la conclusión es una sola, que María fue perpetuamente virgen, ¿ya? Ahora, Jesucristo, cuando yo mencioné, ¿cierto?, que Jesucristo tenía 12 años, evidentemente no se menciona a ninguno de los supuestos hermanos de Jesucristo buscándolo, ¿ya? Hay una ausencia de sus hermanos por ahí, ¿ya? Y creo que mi oponente se confunde porque con el concepto de familia o el núcleo de la familia, ¿ya? En la Biblia, la palabra adelphos, que es hermano, que es una palabra griega, significa pariente lejano o pariente cercano, según, no yo, según la concordancia Strong y según el diccionario Kittel, que son diccionarios bastante importantísimos en griego, ¿ya? En otras palabras, la palabra adelphos no significa exclusivamente hermano de sangre. ¿De qué va a depender? Del contexto, ¿ya? Y si usted va a Mateo 13:55, el contexto le impide concluir que se traten de hermanos de sangre, porque el contexto bíblico es de un fariseo, es de alguien que no sabe quién es Jesucristo. Y creo que mi oponente estará de acuerdo conmigo, al igual que toda la televidencia, toda nuestra teleaudiencia que nos está viendo, que Jesucristo no es hijo biológico de José, no es hijo biológico de un carpintero. Entonces, ¿por qué omitir la primera parte del texto cuando dice, ¿no es este el hijo del carpintero?, pregunta. Todo el mundo concluye que no es hijo del carpintero, pero ¿por qué esa parte no la concluimos nosotros? Si el texto está diciendo que no es este el hijo del carpintero. Y cuando llega la parte de su hermano y los nombra por nombre, ¿por qué concluir que sí son hermanos de sangre? Si la palabra adelphos significa pariente lejano, pariente cercano. O sea, es imposible desentenderse del contexto e interpretar la última parte, no, que esta parte significa hermanos de sangre. ¿Pero por qué? Si la primera parte estamos hablando de alguien que no conoce quién es Jesucristo. Estamos en la escena bíblica, redunda eso, hablamos de personas que no tienen idea de quién es Jesucristo, que no saben que Jesucristo no es hijo del carpintero biológicamente. ¿Y por qué los últimos hermanos de sangre, o sea, los supuestos hermanos de sangre, ahí sí que hay que interpretarlo biológicamente? No, eso no es así. Además, si yo estudio cada uno de los personajes que me muestra ese texto, Judas, Simón, etc., ninguno tiene como hijo de José ni es hijo de María. Si yo los busco a cada uno de ellos, ninguno es hijo de José ni es hijo de María. Así que, por lo tanto, cuando yo leo 1 Corintios capítulo 15, verso 6, o 2 Corintios capítulo 15, ¿cuánto tiempo me queda? Ya, me queda un minutito. Cuando yo busco 2 Corintios, si me dan un tiempo para buscarlo. Bueno, no lo voy a encontrar, va a tener tiempo. Pero el texto habla de que el Señor Jesucristo, dice el texto que el Señor Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Ya? Así dice, literal el texto. En 2 Corintios dice que Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y yo dudo que la gente piense que María tuvo 500 hijos. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra Delfos, allí, que la misma palabra griega que está en Mateo 13:55, lo interpreten de manera literal, porque hay que interpretarlo dentro del contexto. Entonces mi oponente se le olvida, viola la tercera regla básica de hermenéutica, que es la interpretación dentro del contexto inmediato del texto. Y el contexto inmediato me impide concluir, ¿ya? Así que hasta ahora sería eso, mi tiempo de refutación. Muchas gracias. Muy bien, José, es tu turno. Ahora voy a reiniciar el programa para que puedas empezar tus 10 minutos de refutación. ¿Ok? Cuando empieces a hablar... Listo, arranco. Bueno, nuestro amigo dice que una teoría es la exposición de un conocimiento especulativo. Efectivamente. Entonces eso significa que él mismo está acusando a su propia teoría católica de que los hermanos de Jesús son primos, de que es un conocimiento especulativo, porque efectivamente esa doctrina es conocida como la teoría jerominiana.
Y si él dice que ese conocimiento de la virginidad de María viene un poco más atrás porque Orígenes la menciona, pues él ya está hablando de otra teoría también especulativa que es la teoría de epifaniana. Entonces, él mismo dice que son teorías y que son de orden especulativo, entonces él mismo está refutando su propia creencia. Pero si nos vamos a la Biblia, porque la Biblia nos da la pauta para saber cuál es la verdad, la Biblia sí es muy clara al analizar y al exponer los términos. No es cierto eso de que adelfos siempre va a significar un familiar o un pariente, o que siempre va a significar un hermano en sentido espiritual. Como él mismo lo dice, el contexto es el que nos indica qué significa. Y resulta que adelfos en los evangelios, el significado básico casi siempre es el significado primario, que es hermano de carne y sangre. Por ejemplo, voy a empezar con Mateo. En Mateo 10 se da la lista de los 12 apóstoles y se dice que se habla de los dos hermanos, ¿cierto? De dos hermanos que son apóstoles, y se dice que son hermanos, y nadie ha puesto en duda de que Pedro y Andrés sean hermanos de carne y sangre. Nadie ha dicho que son primos. ¿Por qué? Porque ahí el término hermanos es muy claro. Ahí no da oportunidad de interpretación. Después encontramos en Mateo mismo 12:46, dice, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y él extendió su mano hacia sus discípulos. El contexto nos dice que él extendió su mano hacia los 12 apóstoles. Entonces aquí claramente se menciona la diferencia entre apóstoles, discípulos y hermanos. Entonces está hablando de hermanos de carne y sangre y está hablando por otro lado de discípulos, está haciendo diferencia. Después, como yo ya mencioné en el 13:55, ahí se está hablando de un núcleo familiar, ahí no está hablando de parientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver los textos que sí hablan de parientes. Marcos 3:21, ya pasa el Evangelio de Marcos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí o está loco. Hoi par autou, es en griego. Lo suyo literalmente significa de al lado de o familiares. Aquí sí se está hablando de parientes, aquí no se está hablando de hermanos parentales, de familia, no, aquí sí se está hablando de familia y de parientes. Y en el 3:31, poco después de que llegaron los familiares, vienen después, dice el texto, sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Bueno, aquí se ve cómo Marcos hace la diferencia entre los familiares que llegaron primero, según el versículo 21, y los hermanos de él que llegaron después en el versículo 31. Hay una diferencia ahí entre familiares, parientes y hermanos de carne y sangre. O sea, ahí no se está diciendo que todos sean parientes. En el 6:4 dice, y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, patris, y entre sus parientes, síguenes, y en su casa, oikia autou. Entonces, mire, noten cómo el evangelista menciona de que Jesús no tiene honra, primero en su tierra, o sea, en Israel. Ahí está hablando de sus congéneres judíos. Segundo, tampoco tiene honra entre sus parientes, o sea, síguenes. Parientes ahí encierra primos, tíos, tías, abuelos, lo que usted quiera encerrar ahí en ese término de síguenes, son parientes. Pero dice que tampoco tiene honra en su propia casa, oikia autou. Entonces ahí ya menciona es su núcleo familiar, aquel que mencionaba Mateo 13:55. Entonces noten cómo la Biblia sí separa familia, parientes, de hermano de carne y sangre. Noten cómo sí se separa el término, se menciona cuándo son los parientes y cuándo son los hermanos de Jesús. Bueno, dice Lucas, vamos a pasar a Lucas. 1:36, tu pariente Elizabeth. Entonces ahí se menciona el término pariente, ¿no? 1:58, y sus vecinos y parientes, los de Zacarías, porque iban a ser Juan el Bautista, de sus vecinos y parientes. Noten cómo se viene hablando de la palabra parientes. 2:44, y le buscaban entre los parientes y conocidos, cuando Jesús se perdió, lo buscaban entre los parientes y conocidos. Y Lucas 8:19, se presentaron donde él, su madre y sus hermanos. Entonces noten que aquí ya no dice parientes. Lucas viene hablando en varios textos de los parientes, pero aquí ya no usa el término parientes, sino el término sus hermanos. Entonces hay diferencia, o sea, no es el mismo término. 14:12 de Lucas, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, o sea, de carne y sangre, ni a tus parientes, o sea, primos, tíos, abuelos, lo que pueda meter ahí, ni a tus vecinos. Entonces, miren, noten cómo se menciona todas las categorías y se hacen diferencia con los términos, porque es que los apóstoles, los evangelistas están escribiendo en griego, ya no están escribiendo en hebreo, bajo un concepto judío, donde Adelphoi sí tenía varios significados y se extendía hasta los parientes, y no se usaban estas diferencias de términos.
pero ahora se están escribiendo, que ellos están escribiendo en griego, sí están haciendo la diferencia entre parientes y hermanos. Pero sigo, porque hay más textos, 21:16. Pero serán entregados aún por padres, hermanos de carne y sangre, hermanos, parientes y amigos. Noten cómo ahí también se separa hermanos de parientes. O sea, los evangelistas nunca, cuando están hablando de una familia, dicen que los hermanos son parientes. Siempre se habla o de parientes o de hermanos. Se hace la diferencia en la terminología. Hechos 23:16, porque esto lo escribió Lucas también. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la celada. Entonces, mire, para llamar a un sobrino, no dice simplemente un hermano, como si fuera un pariente, o usa la palabra pariente, sino que utiliza otra expresión. Entonces, siempre hacen la diferencia. Vamos al Evangelio de Juan. Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Noten que los discípulos o los apóstoles no eran sus hermanos. O sea, porque la Iglesia Católica dice que algunos de los hermanos de Jesús tres de los hermanos de Jesús eran apóstoles, pero resulta que la Biblia también separa a los apóstoles de los hermanos de Jesús, no dicen que sean los mismos. 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, no se puede decir que estos hermanos eran creyentes o que hacían parte de los apóstoles, como dice Luis Toro y como dice todo católico apologista, de que algunos de los hermanos de Jesús eran apóstoles. ¿Por qué? Si dice que no creían en él. Bueno, 18:16, estamos en Juan. Uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Nuevamente se menciona cuando es pariente y cuando es hermano es hermano. Pero ¿será que Pablo también hace la diferencia en los términos? Bueno, en Colosenses 4:10 dice, los saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, Anexios, que también se utiliza en Tobías 7:2 según la versión de los 70, no, Anexios, primo. Entonces mire que Pablo menciona al primo de Bernabé. Y resulta que en Gálatas 1:19 dice, pero no bebí a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. ¿Por qué no dijo primo? ¿Por qué no dijo pariente? Dice el hermano del Señor. Mire que ellos utilizan los términos para diferenciar, pero siempre cuando es un hermano, es un hermano. Ahora, ¿qué hay de la lista de los apóstoles? Bueno, en Mateo 12:46 ya habíamos visto, ¿no? De cómo se diferencian los hermanos de Jesús de los apóstoles. En Lucas dice 8:1, con él iban los 12, o sea, sus discípulos, según versículo 9. Y dice el 8:19, su madre y sus hermanos vinieron. Entonces, si los tres hermanos de Jesús eran apóstoles, ¿por qué dice que primero estaban los apóstoles y sus discípulos y después vinieron sus hermanos? O sea, los hermanos de Jesús no pueden hacer parte del grupo de los apóstoles. Y eso nos lo confirma aún más Hechos 1:13 y 14, porque dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos estos, o sea, los dos apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, note cómo se menciona primero el grupo de los 12 apóstoles y después se menciona a María, a las mujeres y a los hermanos de Jesús. O sea, los hermanos de Jesús no pueden hacer parte de los apóstoles, como dice la teoría de la Iglesia Católica. Entonces, hay que saber entender esta terminología de la Biblia para ver que se hace la diferencia. Gracias. Queda un minutico. Entonces, es muy claro de que la Biblia siempre nos menciona esas diferencias entre los apóstoles. Ahora, si la Biblia es tan clara en mencionar de que los parientes son una cosa y los hermanos son otra, ¿por qué menciona el texto de Pablo lo de los 500 hermanos? Porque ahí Pablo ya no está hablando de los hermanos de Jesús, está hablando de sus hermanos, los hermanos de él, los hermanos de la congregación, los hermanos de la hermandad, porque ya había una congregación que se había fundado en el año 33, perdón, o sea, la iglesia se fundó en el año 33 con la llegada del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ya las cartas empiezan a utilizar el término hermano con el significado de hermano espiritual. Entonces, cuando él dice se apareció a 500 hermanos, está hablando de esos hermanos de la congregación. Pero noten que no está usando el término los hermanos de Jesús o los hermanos del Señor, que sí es un término que siempre alude a sus propios hermanos diferentes a parientes, como lo hemos probado. Gracias. Muy bien. Ahorita que ha pasado el tiempo de lo que es la refutación, ahora vamos a lo que son los 5 minutos de contrarrefutación. Solo les encargo de que se mantengan así como están, utilizando bien el tiempo y
Ya después pasamos al último segmento, que son las preguntas. Siempre tengan listo a la mano los argumentos del oponente. Entonces, Jonathan, ahí cuando empiezas a hablar. Bien, adelante. Bien, voy a dirigirme a mi teleaudiencia como siempre. Los 10 minutos que acaban de pasar eran los 10 minutos de refutación de mi oponente. ¿Qué significa eso? Que mi oponente debió haber demostrado que mis argumentos estaban totalmente errados o estaban mal interpretados, etc. No hizo nada de eso. ¿Ya? Habló de teoría católica, yo no sé a qué le importa hablar del catolicismo romano. Yo no soy católico romano y le demostré que la doctrina es mucho antes que naciese la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué tiene que hablar de teorías católicas si es un tiempo de refutación? Entonces, en vez de refutar, argumenta cosas que yo no he dicho. ¿Ya? Luego, habla de las teorías de Epifanio. ¿A quién le importa eso? Era el tiempo de refutación. Yo no hablé de Epifanio. Luego dice que hay que jugar siempre con el contexto. Y bueno, y todo el tema aquí redunda con el tema de la palabra Delfos. En la concordancia Strong, en el diccionario Keeter, en el diccionario Vine, la palabra adelfos puede ser utilizada como pariente lejano o como pariente cercano. Punto. ¿De qué va a depender? Del contexto. Conclusión entonces, la palabra hermanos no siempre significa hermanos de sangre, porque él mismo lo descubrió cuando el apóstol Pablo utiliza esa palabra para decir que Jesucristo se había aparecido a 500 hermanos a la vez. Entonces, ¿por qué habla de primos? Si yo no he dicho en ningún momento que sean primos. Yo he dicho que la palabra hermanos puede significar pariente lejano, pariente cercano. Y aquí hay un desconocimiento de mi oponente que yo se lo vamos a aclarar de inmediato. Cuando usted va a la página 62 del libro Manual de Uso y Costumbre de los Tiempos Bíblicos de Ralph Gowen, ¿ya? Explica un concepto de familia distinto al de su mente, distinto al de nosotros, distinto al de nuestra cultura. Para nuestra cultura, familia es padre, madre, hijo. Eso es familia. Y podríamos incluir a los abuelos incluso. Eso es familia, no es más. Y a eso recibe un nombre, se llama familia nuclear. ¿Ya? En los tiempos del Señor Jesucristo no hay familias nucleares, hay familias extendidas. Familias extendidas, según la página 62 del libro de Uso y Cultura de los Tiempos Bíblicos. ¿Qué significa eso, familia extendida? Que no se trata de que para que sea una familia, dentro de mi mente, tiene que haber padre, madre o hijo. No. Familia extendida en el tiempo del Nuevo Testamento es abuelo, abuela, padre, madre, tío, tía, primo, prima, primo segundo grado, primo tercer grado, inclusive los animales. Entonces, mi oponente está interpretando el texto a los ojos de la cultura occidental. Él cree que porque sale José, María y su hermano, ahí está la familia, por lo tanto tienen que ser hermanos de sangre. Eso es una suposición, es una falacia de consecuencia, producto de una ignorancia de la cultura hebrea de mi oponente. ¿Ya? Y lamentablemente no refutó nada de lo que yo dije. ¿Dónde está la refutación del sumo sacerdocio? ¿Dónde está la refutación de que María está a los pies del Señor Jesucristo y no hay ningún hermano? No hay refutación. Y pasó el tiempo de refutación. ¿Dónde está la refutación de la palabra alma? No hay refutación. Se lo digo a la teleaudiencia, para que vean la actitud de mi oponente. Cómo esquiva los argumentos que yo le acabo de mostrar. ¿Dónde está la refutación de Mateo capítulo 1? Que hablamos de una genealogía de Jesucristo. Una genealogía de Jesucristo. Allí quedó haber quedado escrito que María dio a luz a Jesucristo y a sus hermanos. Y punto. Y no se acaba el debate. Y yo ni siquiera tendría que haberme presentado aquí si hubiese estado esa palabra allí, en esa genealogía. No está. Pero tampoco hay refutación. ¿Se fijan? ¿Qué más siguió hablando mi oponente? Bueno, habló de la palabra súngenes. Bueno, estamos hablando del contexto de María. No me venga a traer palabras fuera del contexto de María. No me hable de la palabra adelfos fuera de María. ¿Ya? Y la palabra súngenes, que es primo, o la palabra anepsios, que sale una sola vez en la escritura del Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con los hermanos del Señor Jesucristo
o con los hijos de María. Es otro contexto totalmente distinto, ¿ya? Por lo tanto, mi oponente tampoco ha refutado mi concepto. Así que todo se transforma en una falacia de consecuencia de su parte. Así que muchas gracias. Muy bien. Entonces, José, es tu turno. Son 5 minutos ahora. Entonces, cuando quieras, vamos a empezar el cronómetro. Bueno, listo. Listo, arranco entonces. Bueno, parece que la táctica es decir, el oponente no refutó nada, pero resulta que hablé de lo que él mencionó de lo que significa teoría, hablé de lo que se le apareció a más de 500 hermanos, expliqué cómo la Biblia separa el término adelfos en el Nuevo Testamento, se especifica muy bien cuándo es adelfos como hermano de carne y sangre y cuándo es pariente que es síguenes. Se hace la diferencia, pero bueno, él dice que yo no refuté nada porque pues la táctica es decir no refutaste nada y ya, y listo. Sí se me olvidó refutar lo de la genealogía, ¿no? Porque él dice que, ¿por qué no menciona a los hermanos de Jesús? Bueno, resulta que en la genealogía de Mateo 1:12 tampoco se mencionan los hermanos de Zorobabel. Según Esdras 3:2, Zorobabel habla de Zorobabel y sus hermanos. Entonces, mire que no solo en el caso de Jesús no se mencionan la genealogía de sus hermanos, también en el caso de Zorobabel y en el caso de otros que se mencionan ahí, no se mencionan los hermanos, o sea, porque se mencionan los hermanos en determinadas circunstancias, pero en otras no. Ahora, ¿por qué no mencionan los hermanos de Jesús? Porque la misma genealogía da la clave. Hay que saber leer, hay que tener comprensión lectora. Mateo 1:1 dice que la genealogía es hasta Cristo. La finalidad de la lista es llegar hasta Jesús, no más allá, porque la genealogía solo apunta a la llegada del Mesías, no tiene por qué decir, bueno, no, resulta que entonces también tuvo hermanos Jesús, y los hermanos de Jesús también tuvieron hijos, o sea que tuvieron, y no solo tuvieron hijos, sino nietos, porque es que eso es lo que menciona también los escritos de la tradición posteriores, y no esos escritos apócrifos del protoevangelio de Santiago que menciona fantasías como que María de 12 años se casó con un viejo de 90, que ya tenía un matrimonio interior y tenía hijos e hijas, porque eso es lo que quieren creer, de que ya ese concepto existía por ese protoevangelio, o un protoevangelio que menciona que a María todos los días en el templo los ángeles bajaban a darle comida. Los otros evangelios apócrifos de la infancia de María y de José mencionan que Jesús hacía milagros, que un niño se puso el pañal de él encima de la cabeza y que con eso se curó, que en otra ocasión hizo que una palmera se inclinara ante María. O sea, vamos a creer en eso en vez de creer en las escrituras, creer en estas fantasías. Y yo tengo una lista de la cantidad de fantasías que mencionan estos protoevangelios y estos pseudoevangelios y apócrifos. O sea, ¿para qué vamos a creer en eso? Creamos en lo serio, que es en la Biblia, como la Biblia menciona las diferencias de términos. Creamos, por ejemplo, en lo que dice Hegesipo en el siglo II, que es un historiador cristiano. Ahora, ¿qué dice Hegesipo en el segundo siglo? Él dice que, voy a leer lo que cita Eusebio en su historia eclesiástica acerca de Hegesipo, que es el historiador cristiano más antiguo del siglo II. Dice, Domiciano también ordenó aniquilar a los de la familia de David. Y según una antigua tradición, ciertos herejes acusaban a la descendencia de Judas, el cual era hermano según la carne del Salvador. O sea, el mismo Hegesipo dice que Judas era hermano de Jesús según la carne. Ahora, dice más adelante, porque Hegesipo, dicen todos de común acuerdo pronunciaron a Simeón, que era primo, como dicen, del Salvador, porque Hegesipo registra que Clopas era hermano de José. Ahora menciona un tal Simeón que es primo de Jesús. Pero mire que de uno menciona que es hermano y de otro menciona que es primo. O sea, el mismo Hegesipo sabe cuándo es pariente, sabe cuándo es primo y sabe cuándo es hermano de carne y sangre, porque dice que es según la carne. Y no solo eso, también habla por ejemplo, de Santiago, que dice que es hermano del Señor, según la carne también. O sea, lo dicen, de la familia del Señor vivían todavía los nietos de Judas, de quien se dice que era hermano del Señor según la carne. O sea, hasta Hegesipo en el siglo II sabía de que Jesús tuvo unos hermanos según la carne y que estos hermanos inclusive tuvieron también hijos. Y hay otros familiares que se mencionan, ¿no? Entonces, mire, no podemos cegar nuestra mente cuando tanto las escrituras como la historia posterior del cristianismo, la historia seria, no esos apócrifos que mencionan fantasía sobre fantasía, mencionan de que Jesús tenía hermanos de carne y sangre. De hecho, el mismo Flavio Josefo, que era un judío, menciona también esa diferencia entre primo y hermano.
O sea, Josefo en sus comentarios, ¿cuánto me queda? 30 segundos. También menciona la diferencia entre primo y hermano. O sea, porque es que ellos ya no están escribiendo como judíos y en hebreo, ya están escribiendo en griego para un público gentil. Entonces, por esa razón hacen la diferencia en los términos y son muy específicos en hablar de que los hermanos de Jesús son hermanos y de que los parientes son parientes. Listo. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a lo que es las preguntas. Gracias a todos los televidentes por estar aquí. Un video más, una refutación más, un debate más. Le quería enviar un saludo a Exponentes aquí que está sintonizándonos, siempre pendiente del canal El Peso de la Verdad. Gracias por estar siempre al pendiente y por darnos publicidad gratis. Y bueno, entonces ahora vamos a lo que es el segmento de las preguntas. Entonces cada uno de ustedes, como Jonathan es el retador, va primero a empezar con una pregunta. Después voy a tomar el tiempo y José, vas a tener 30 segundos para contestar. No a lo que Jonathan dijo hace 5 minutos, no a lo que dijo hace 10 minutos, hace 15 minutos. Solo contestar las preguntas. Igual para Jonathan Vargas. Cuando José haga una pregunta, Jonathan tiene que responder en base a la pregunta que formulaste. Entonces, Jonathan, puedes tomarte el tiempo para hacer tu primera pregunta y después tomo el tiempo y Sí, aquí. José responde. Ok. Recalcarle nada más que son 30 segundos para José, que es rapidito esto. Bien, aquí va mi primera pregunta. Dentro de mi argumentación, cuando yo presenté la doctrina, uno de los argumentos que yo dije fue la palabra alma y betulá, que está en Isaías 7:14. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la palabra hebrea alma y la palabra hebrea betulá, que ambas palabras significa virgen por lo demás? ¿Cuál es la diferencia por qué en Isaías 7:14 se menciona la palabra alma? ¿Cuál es la diferencia entre alma y betulá? ¿Entendiste la pregunta, José? Sí, claro, sí. Okay, 30 segundos para responder. Bueno, es muy sencillo. Creo que tú mismo explicaste el significado de las dos expresiones y nosotros hasta cierto punto no nos oponemos a ese significado. O sea, una cosa es una virgen, una muchacha que es virgen simplemente porque no ha conseguido esposo o porque, digamos, tiene alguna enfermedad, pero otra cosa es almat, como tú dices, una mujer ya escogida para un propósito especial. O sea, eso no lo negamos nosotros, de que María fue escogida para un propósito especial. Pero la profecía dice que tendría a Jesús virgen, no que sería virgen para toda la vida. Gracias. Muy bien. Ahora, José, tienes la oportunidad de formular una pregunta y Jonathan tendrá 30 segundos para responderla. Bueno, mi pregunta es muy sencilla porque es que yo vine al debate sin ni siquiera saber ni la denominación ni la creencia del compañero. Yo asumí de que, como era el debate del tema de la virginidad de María, que él era católico, que era católico, perdón. Entonces, la verdad, no sabía a qué denominación pertenecían y fue un error no haberle preguntado de pronto más detalles sobre eso, pero bueno, por eso me basé mucho en las definiciones católicas, ¿no? Entonces, por eso ahora mi pregunta es, entonces para ti, explícanos cuál es tu creencia acerca de quiénes son esos hermanos de Jesús, quiénes eran. ¿Entendiste, Jonathan? Tiempo. Bien, cuando uno estudia los supuestos hermanos de Jesús, uno se da cuenta de que ninguno de su padre es José, ni ninguno de su madre es María, ¿ya? Por ahí está que el padre era Cleofás, el otro era María, pero no la María, madre del Señor Jesucristo, y eso es simplemente algo que usted mismo se debe dar cuenta estudiando la Biblia. La Biblia menciona a esos niños y ninguno es padre de José y ni hijo de María. Tiempo. Muy bien. Jonathan, tu última pregunta. Bien. Uno de mis argumentos que yo dije y que no se refutó fue respecto a la persona de Señor Jesucristo cuando estaba a los pies de la cruz, ¿ya? No hay ninguno de los supuestos hijos de María allí. Entonces mi pregunta es, en caso de que existieran los hijos, ¿ya? Efectivamente, en caso de que María tuviera hijos, hijo y hija, ¿ya?
¿por qué Jesucristo violó la ley al darle otro hijo más a María y permitir que ésta no fuera su casa, sino la casa de este supuesto nuevo hijo? Si la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Entendiste la pregunta, José? Sí, claro. Ok, corro Bien. tiempo. Bueno, es muy sencillo. O sea, primero que todo hay que entender de que Juan capítulo 7 dice que los hermanos de Jesús no creían en él y lo creían loco. Entonces, Jesús, para dejar al cuidado a su madre, no iba a dejarla al cuidado de personas que no creían en él y que no sabía cómo reaccionarían ante su muerte y resurrección. Es muy claro de que al carecer estos de fe, Jesús decidió dejarla en manos de una persona que confiara porque la congregación, como dice Hechos 2, empezaría a compartir todas las cosas entre todos. Muy bien. Ahora, José, tu última pregunta. Bueno, mi última pregunta es la siguiente. Yo ya probé de que, digamos, que estos hermanos de Jesús no pueden ser hijos de María de Cleopas y de otros a los cuales se les atribuye porque ellos no eran apóstoles. ¿Cómo interpretarías tú Hechos 1, 13 y 14, donde se separa a los apóstoles de los hermanos de Jesús? ¿Tiempo? Claro, muy sencillo, muy sencillo. Viendo el contexto, respetando la tercera regla básica de hermenéutica y sabiendo que el autor del Nuevo Testamento nunca es uno solo, sino que son distintos autores. Por eso que la palabra súngenes para primo, que está en otro contexto y no se refiere a la persona del Señor Jesucristo, escrito por otro autor que no es Pablo. Listo, entonces. Hemos culminado aquí lo que es el debate. ¿Fue María siempre virgen? Aquí no hay ganador, aquí no está, ganó Jonathan, ganó José. Aquí simplemente es presentar los puntos para que la gente pueda ver la evidencia y mediante el peso de la verdad la gente pueda ver los argumentos. Entonces, José, como moderador del debate, te agradezco por tener las agallas que lamentablemente muchos no han tenido el estar aquí. Dicen ser hombres, pero en realidad no se han mostrado como tales, no se han puesto los pantalones y no se han presentado aquí a debate. Y eso que son doctos, y eso que son conocedores de las escrituras. Entonces, te agradezco un montón por venir aquí al canal y espero que Dios te bendiga. ¿Algo que quieran ustedes agregar, Jonathan, José, que no sea del debate? Yo quisiera nuevamente agradecerle mucho a José Luis Restrepo. ¿Por qué te agradezco bastante, José Luis? Porque hay gente que se cree erudita en redes sociales y no confía en su doctrina como para debatir, pero tú sí confiaste, ¿ya? O sea, tú tienes algo que los demás no tienen, que es coraje, ¿ya? Para venir aquí y defender tu creencia, ¿ya? Independientemente de que discrepamos. Ahí te puedo darte nombres como el señor Joshua García, Hugo Caro, Carlos Blanco, Palileo y varios otros más que literalmente no tienen los pantalones como tú sí los tienes. Así que muy bien por eso, ojalá que podamos debatir mucho más. Yo sé que tú eres testigo de Jehová, así que seguramente hay mucho más cosas que poder debatir. Así que muchas gracias por tu valentía de debatir aquí. Este es el canal del peso, la verdad, así que estamos contentos de que haya estado aquí. ¿Algo que quieras agregar, José? Sí, no, como dice el moderador, Eliseo, no es cuestión de que haya un ganador, sino que es cuestión de exponer la creencia y que cada cual saque sus conclusiones y que también cada cual se anime a leer y a buscar esos detalles que hemos mencionado, tanto en mi caso como en el caso de Jonathan. Y pues la puerta queda abierta para otros temas, para hablar de manera, así como lo hemos hecho, constructiva y no destructiva. Entonces, muchas gracias por la invitación. Así es, bueno, le agradezco a ustedes dos por estar aquí presentes y también a la teleaudiencia. Yo también quiero agregar algo. Yo no sé qué es esa incoherencia que dice exponentes que te refutó tu hermano Eliseo a Juan. O sea, no estamos ni mencionando a No, Juan, ese es, no estoy mencionando ningún argumento, solo estoy moderando. es Qué triste. Alex, así que un saludo a Alex, que está enfermo de la garganta ahí, está haciendo estrago en el chat, muy bien. Está enfermo de la garganta y de la ignorancia, el pobre no puede argumentar, solamente dice que eso no sirve ni para ir al baño, entonces Ajá.
Qué lástima que hayan personas así, tan pobres de respeto y también de mucha ignorancia. Bueno, entonces, les saludamos también a los queridos Hugo Caro y Carlos Blanco, que siempre están pendientes de nuestro canal. Les agradecemos por su publicidad gratis y por la propaganda que nos hacen. Y también le agradecemos a José una vez más, gracias por estar aquí y porque te has animado a defender lo que tú crees, sin importar qué. Gracias, y a la teleaudiencia les deseamos feliz noche y se vienen próximos videos de 5 minutos. Siempre les recomendamos estar pendientes y suscritos a nuestro canal para que puedan ver los contenidos que se vienen. Bendiciones. Hasta luego, nos vemos, que el Señor le bendiga mucho.